deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así quedamos en la meditación anterior con esa orden que Dios le envía a Faraón y relacionamos entonces culto, liturgia, adoración, servicio como términos idénticos. Esto es muy importante porque el culto para Dios adquiere una relevancia y el apóstol Pablo nos invita a que a Dios le ofrezcamos un culto racional. Hoy quiero hablar acerca de un segundo término y es la liturgia. Son términos que de pronto no son muy usuales en la iglesia porque han sido términos que se han venido construyendo a través del tiempo y la iglesia en su modo de caminar va implementando algunas cosas de acuerdo a su cultura, a su entorno. Pero liturgia es uno de los términos que significa culto, adoración, servicio. Y quiero dar por lo menos tres puntos acerca de esta palabra. Liturgia en el Antiguo Testamento es curioso cómo aparece. Cuando los griegos asumen el imperio, entonces ellos deciden que la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, se ha traducido al idioma griego. Y la manera como lo van a hacer es entonces convocando a 70 sabios, ancianos de Israel, eruditos, que traduzcan la Biblia del hebreo al griego. Y esa versión se llamó la Septuaginta. Ahora, lo importante es que esa Septuaginta, todos los versículos que en el Antiguo Testamento tenían que ver con sacerdocio, con servicio en el tabernáculo, con servicio en el templo, fue traducido como liturgia. Entonces, la liturgia en ese sentido se refiere al deber religioso que habían de cumplir en el templo los sacerdotes y los ministros sagrados en lo relacionado al culto. Por ejemplo, Números 1:50 dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces, cuando habla de ministros, la palabra allí es liturgia, los responsables de los haberes en el templo. En el libro, ya en el Nuevo Testamento, entonces vuelve y se toma esta palabra porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego principalmente. Y otra vez, la palabra liturgia, traducida del griego a nuestro idioma, es ministerio. Con esto que estoy diciendo, que el apóstol Pablo está diciendo, culto racional, es un ministerio, es un servicio, es un sacerdocio, son ministros. Y esto armoniza muy bien con lo que dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios. Así que cuando el apóstol Pablo nos llama al culto racional, nos llama a asumir un papel de ministros del templo del Señor, de servidores, de sacerdotes para el Señor. Nada simple, nada sencillo. Entonces, en el Nuevo Testamento se llama liturgia a esas funciones sagradas que cumplía el sacerdote. Por ejemplo, en el caso de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, dice Lucas 1:23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Los días de su ministerio. Eso fue cuando él le correspondió por suerte ir a ministrar a Dios en el lugar santísimo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro, liturgia, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Entonces, liturgia, culto, adoración, servicio, en sentido general, se refiere a todo cuanto hacemos como oficio ministerial eclesiástico para Dios. Quiero entonces hablar de un tercer principio acerca de este tema de liturgia. Ya no en el lenguaje religioso, sino en una traducción natural, en el idioma natural, la palabra liturgia significa pagar deudas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la liturgia que hizo el Señor Jesucristo, y lo voy a poner así, la liturgia que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él pagó una deuda que nosotros teníamos. Entonces, cuando nosotros le tributamos culto al Señor, liturgia, adoración, servicio a Dios, lo que estamos haciendo es dando gracias, reconociendo el pago de la deuda que Dios a través de Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces la adoración, el culto debe estar centrado, por favor, en lo que Dios hizo por nosotros al enviarnos a Jesucristo, al permitir que el Hijo de Dios se convirtiera en el pagador de la deuda de nuestro pecado, por causa del cual estábamos condenados, como dice el libro de Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La adoración, el culto, la liturgia toma sentido cuando nosotros en todo momento de nuestra vida somos conscientes de que ese pago fue realizado por el Hijo de Dios. Rindámosle adoración a Él, rindámosle culto a Él, rindámosle liturgia a Él, convirtámonos nosotros en esos ministros, en esos sacerdotes que ofrecen ofrendas de acción de gracias y de honor y de alabanza a Él. Dios nos ayude a ser los mejores adoradores, reconociendo que Él pagó nuestra deuda. Dios les bendiga.